Imagina salir de tu tierra siendo apenas un niño, cruzar la frontera en busca de tu madre, construir un futuro, una familia, una casa, y de pronto perderlo todo en cuestión de segundos. Esa es la historia de Miguel Ángel García Hernández, un migrante mexicano que pasó más de 20 años en Estados Unidos, hasta que la violencia y las políticas migratorias lo alcanzaron de la forma más brutal. ¿Cómo es posible que alguien que buscaba una vida mejor terminara convertido en víctima de un ataque absurdo que sacudió a Dallas y a toda la comunidad migrante? Miguel salió de San Luis Potosí, siendo apenas un adolescente lleno de sueños, pero también de incertidumbre. Con tan solo 12 o 13 años, tomó la decisión de cruzar la frontera para reencontrarse con su madre, quien había partido antes en busca de una mejor vida. El viaje no solo significaba dejar atrás su tierra natal, sino también abandonar la niñez de golpe para enfrentar un mundo desconocido. Para él, llegar a Estados Unidos era sinónimo de esperanza, de oportunidades y de la promesa de un futuro más digno. Con el paso de los años, Miguel se adaptó a la vida en un país que no siempre lo recibió con los brazos abiertos. Trabajó duro, aprendió un oficio y se dedicó a la pintura de casas, un trabajo que, aunque muchas veces invisible, es el que sostiene a miles de familias migrantes. Bajo el sol intenso del verano o el frío desgarrador del invierno, nunca dejó de esforzarse, convencido de que cada gota de sudor era un ladrillo más en la construcción de su propio sueño americano. Ese sueño comenzó a materializarse cuando formó su familia junto a Stephanie, la mujer que se convirtió en su compañera de vida. Con ella compartió ilusiones, sacrificios y alegrías. Fueron padres de 4 pequeños que llenaban su hogar de risas y que eran la verdadera razón por la cual Miguel se levantaba cada mañana dispuesto a trabajar el doble si era necesario. Y como si el destino quisiera darles aún más razones para seguir luchando, estaban esperando la llegada de un 5.º bebé, un nuevo miembro que venía en camino a completar la familia. Pero más allá de los logros materiales o los sacrificios diarios, lo que realmente definía a Miguel era su compromiso con los suyos. Él no buscaba lujos, buscaba estabilidad, un techo seguro, comida en la mesa y la certeza de que sus hijos podrían tener la educación y las oportunidades que a él le fueron negadas. Ese era su verdadero sueño americano. Uno que parecía estar construyendo con esfuerzo y esperanza, sin imaginar que la tragedia estaba a la vuelta de la esquina. El año 2025 marcó un antes y un después para millones de familias migrantes en Estados Unidos. Con las políticas migratorias implementadas por Donald Trump, la atmósfera se tornó tensa, casi asfixiante. Las redadas del ICE ya no eran hechos aislados, se convirtieron en escenas cotidianas en barrios enteros donde la población latina predominaba. Camionetas blancas estacionadas en las esquinas, agentes con chalecos que irrumpían en negocios, iglesias y hasta escuelas. El miedo dejó de ser una sensación pasajera para convertirse en el aire que respiraban día con día. Las deportaciones masivas dejaron tras de sí hogares vacíos y familias destrozadas. Padres que no regresaban del trabajo, madres que desaparecían en medio de una compra rutinaria, hijos que esperaban sin entender por qué sus papás no aparecían en la puerta de la escuela. La incertidumbre se volvió insoportable, porque cualquiera podía ser el siguiente. No hacía falta un delito grave. La apariencia, el acento o simplemente estar en el lugar equivocado bastaban para quedar bajo custodia migratoria. En ese escenario, la vida de Miguel Ángel se quebró aún más cuando su madre, María Hilaria, fue deportada en julio. Después de años compartiendo con ella en Estados Unidos, de pronto tuvo que enfrentar la ausencia forzada de la mujer que había sido su refugio desde la infancia. Esa deportación no solo rompió a una familia más, también reflejó lo que miles de hogares latinos estaban sufriendo en silencio. Era la confirmación de que nadie estaba a salvo,
ni siquiera a aquellos que llevaban décadas trabajando y aportando a la sociedad. El miedo comenzó a extenderse como un virus en la comunidad latina. Muchos dejaron de salir, otros evitaban acudir a hospitales o denunciar abusos por temor a ser detectados. Lo que en teoría eran políticas de seguridad, en la práctica se sentía como una persecución que no distinguía culpables de inocentes. Y aquí surge la gran pregunta: ¿hasta qué punto una nación que presume de libertad puede justificar políticas que terminan arrancando de raíz la dignidad y la humanidad de quienes solo buscan sobrevivir? El 24 de septiembre parecía un día más dentro de la rutina de detenciones en Dallas. Miguel Ángel, como tantos otros migrantes, fue capturado por agentes del ICE y trasladado al centro de detención, un lugar que para muchos se convirtió en sinónimo de incertidumbre y miedo. Nadie podía imaginar que, pocas horas después, aquel espacio custodiado se transformaría en escenario de una tragedia que estremecería a toda la comunidad migrante. Ese mismo día, un joven de 29 años, llamado Joshuan, decidió ejecutar un acto tan violento como incomprensible. Armado, subió al techo de un edificio colindante al centro de detención y desde ahí abrió fuego indiscriminadamente. Su objetivo, según declararon después las autoridades, era sembrar terror contra el gobierno estadounidense. Sin embargo, sus balas nunca alcanzaron a un agente federal. Los únicos que cayeron fueron los más indefensos, los migrantes que esperaban tras las rejas una respuesta a su destino. Miguel Ángel fue una de las 3 víctimas. Recibió 4 disparos, uno en la pierna, otro en el estómago, otro en la espalda y uno devastador en el cuello, que atravesó hasta comprometer parte de su cerebro. La escena fue caótica: gritos, sirenas, cuerpos en el suelo y un silencio roto solo por el eco de los disparos. Nadie en ese momento podía dimensionar lo que estaba ocurriendo, pero para la familia de Miguel, ese instante marcaría un antes y un después. Lo más indignante fue la ironía detrás del ataque. Joshuan dijo odiar al gobierno, pero no tocó ni un solo agente del ICE. En cambio, acabó con la vida de quienes ya eran víctimas de un sistema que los perseguía. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿cómo entender una violencia que golpea siempre al más débil, dejando intactos a los verdaderos objetivos del odio? Mientras las autoridades daban declaraciones y los medios cubrían el tiroteo como una cifra más dentro de la violencia, en casa la realidad era devastadora. Stephanie, la esposa de Miguel Ángel, recibió la noticia entre llantos, incredulidad y una sensación de vacío imposible de describir. La ilusión de la vida que estaban construyendo juntos se desplomó en cuestión de horas. Apenas meses antes, habían celebrado la compra de su primera casa, símbolo de esfuerzo, de estabilidad y de sueños cumplidos. Ahora, esas paredes quedaban marcadas por la ausencia. En un comunicado cargado de dolor, Stephanie trató de poner en palabras lo que sentía. Mi esposo Miguel era un padre amoroso. Habíamos comprado nuestra primera casa y trabajaba cada día para darnos un futuro. No sé cómo explicarles a mis hijos que su papá ya no volverá. Sus palabras resonaron más allá de lo personal. Se convirtieron en un grito de denuncia silencioso, en un testimonio que reflejaba la tragedia de miles de familias migrantes que viven con miedo y que, en este caso, perdieron lo más valioso. Los hijos de Miguel, demasiado pequeños para comprender la magnitud de lo ocurrido, quedaron con preguntas imposibles de responder. ¿Dónde está papá? ¿Por qué no regresa? ¿Quién les explicará que la vida de su padre se apagó no por una enfermedad ni por un accidente, sino por una violencia absurda que nunca debió alcanzarlo? Cada palabra que su madre intentara dar sería un intento por llenar un vacío que jamás podrá completarse. El impacto en la familia fue demoledor.
No solo perdieron al proveedor, al esposo, al padre, perdieron también la sensación de seguridad que tanto habían trabajado por construir. Stephanie, embarazada y con 4 pequeños en casa, quedó con la carga más dura, sostener un hogar que ahora dependía únicamente de ella. Tras conocerse la muerte de Miguel Ángel, el gobierno mexicano no tardó en pronunciarse. Se enviaron condolencias oficiales y se anunció que la familia recibiría apoyo económico, asesoría legal y la facilidad de trámites para enfrentar la tragedia. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró públicamente que estarían acompañados en todo momento, intentando dar un mensaje de respaldo frente a la comunidad migrante que seguía con temor y rabia lo ocurrido. Sin embargo, para la familia, esas palabras no alcanzan a cubrir el dolor de una pérdida irreparable. Ningún documento firmado, ninguna ayuda económica, ni ninguna reunión con diplomáticos puede devolverle a Stephanie, a su esposo, ni a sus hijos a su padre. El gesto institucional puede ser importante en el plano político, pero en lo humano deja una sensación de vacío. ¿De qué sirven los discursos cuando la vida cotidiana de una familia quedó destrozada para siempre? El caso de Miguel Ángel vuelve a evidenciar una realidad incómoda. Los migrantes suelen ser vistos como cifras, como expedientes en una carpeta, pero rara vez como historias de carne y hueso. Y aunque las autoridades se apresuren a reaccionar, la pregunta que flota en el aire es inevitable. ¿Qué tanto pesa realmente la vida de un migrante en las decisiones de los gobiernos? La historia de Miguel Ángel no es solo la de un migrante más. Es la de miles que persiguen un sueño y encuentran obstáculos más grandes de lo que imaginaron. Un padre, un esposo, un hijo, convertido en símbolo de la fragilidad de quienes viven entre fronteras.